Bienvenidos. El vídeo de hoy se titula Bendeciré a los que te bendijeren, el verdadero significado de Génesis 12:3. Seguimos con la serie que está analizando diversas enseñanzas sobre Israel que, comparadas con la Biblia, muchas veces resultan ser engañosas. Hoy hablaremos de uno de los versículos más citados con relación a Israel, Génesis 12:3. Muchos creen que Dios manda bendecir a Israel para ser bendecido, aunque no sepan en qué consiste bendecir a Israel según la Biblia. En muchos círculos cristianos se ha llegado a transmitir la idea de que apoyar cualquier acción del Israel moderno garantiza automáticamente la bendición de Dios. Esa forma de pensar llega a ser blasfema, ya que si así fuera, significaría que se podría manipular la bendición divina mediante una postura política. Analicemos, pues, qué dice exactamente la Biblia. Consideremos la promesa del pacto. El texto de Génesis 12 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así inicia Dios un pacto con Abraham, prometiendo hacer de él una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre y convertirlo en bendición. A seguir, añade la frase clave: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aunque el versículo no termina ahí, sino que revela el propósito final del pacto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese detalle es fundamental porque muestra que el pacto apunta al destino de toda la humanidad. Veamos primero qué implica bendecir a Abraham. La palabra hebrea barak significa bendecir, favorecer, tratar con honor o apoyar. Por tanto, bendecir a Abraham implica reconocer el papel que Dios le dio en su plan. Notemos que aquí la condición es bendecir a la persona de Abraham. No se trata de un gesto religioso superficial, sino de la actitud real frente al pacto que Dios estableció con él. El versículo determina un principio claro, que consiste en que quien favorezca a Abraham recibirá bendición de Dios. Veremos la seriedad de esto cuando ahondemos en el propósito del pacto. ¿Qué implica maldecir a Abraham? Aunque en español solo se usa la palabra maldecir, en hebreo el texto usa dos términos para expresar maldición. Cuando se refiere a los que maldicen, el texto usa halal, que refleja a alguien que es maldiciente y trata a otro con desprecio, insignificancia, lo rebaja y lo menosprecia. Cuando el texto dice que Dios maldecirá a los maldicientes, usa la palabra arar, que significa poner bajo juicio, traer consecuencias destructivas y retirar la protección, calificándolos como abominables. Esto muestra que Dios toma muy en serio cómo se trata a Abraham. En hebreo incluso aparece en singular: el que te desprecie. La idea es que Dios protege personalmente el pacto con Abraham. ¿Por qué Dios es tan tajante y contundente con esa declaración? Sigamos el razonamiento para entenderlo. Hablemos de la clave del pacto. Como vimos, la frase final nos da la clave cuando dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verbo hebreo nivrehu proviene de baraj y puede entenderse como serán bendecidas por medio de ti. Si se entiende de forma reflexiva, el versículo diría algo como: en ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Eso significa que Abraham se convierte en el modelo o referencia de bendición. Las naciones dirían algo como: que Dios nos bendiga como bendijo a Abraham. Esa forma de expresión aparece varias veces en la Biblia hebrea. Es decir, Abraham se convierte en el canal de bendición para el mundo. Esto no es simplemente una promesa personal, sino el comienzo del plan de redención. Ahora hablemos de la progresión del pacto en la Biblia. Con el paso del tiempo, la Biblia amplía detalles de esta promesa. En Génesis 18:18, hablando con Abraham, Dios desvela otro detalle diciendo que el pacto alcanzaba a todas las naciones de la tierra. En Génesis 22:18 aparece un detalle crucial cuando Dios dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo destaca este detalle en Gálatas 3:16
diciendo que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto significa que el cumplimiento final del pacto no está en una nación política ni en un sistema religioso, sino en la simiente prometida, el Mesías. Esa mención a la simiente se repite cuando Dios confirma el pacto con Isaac en Génesis 26:4 y luego hablando con Jacob en Génesis 28:14. Todo ello concuerda con Génesis 3:15, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente de la serpiente. Siempre se trató de una simiente y no de una etnia o nación. La bendición alcanza a todas las naciones y familias de la tierra por medio de esa simiente. Consideremos ahora el tema de que Abraham es el padre de todos los creyentes. El apóstol Pablo detalla ese pacto en Romanos 4 diciendo: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto deja claro que la bendición del pacto siempre estuvo relacionada con la fe, no simplemente con una genealogía de un pueblo. Hablemos ahora del problema humano y la necesidad de redención. La Biblia explica que el ser humano se apartó de Dios cuando pecó. Por eso fue necesario que Dios iniciara el pacto con Abraham a fin de rescatar a la humanidad. El instrumento de redención fue el Mesías, Jesucristo, nacido de la descendencia de Abraham. Juan 3 lo explica en detalle cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La bendición del pacto es, por tanto, ser salvo recibiendo vida eterna. Pero eso solo es posible si se cree. Ahora veamos el contexto, de Babel a Abraham. Volvamos a Génesis para considerar lo que pasó antes de Génesis 12, que desencadenó el pacto. En los primeros capítulos de Génesis vemos la creación, la caída del ser humano, la expansión de la violencia, el juicio del diluvio y la rebelión de Babel. En Génesis 11, la rebelión había alcanzado tal magnitud que la humanidad planificó llegar al cielo por sus propios medios. Eso es lo que ofrecen todas las religiones. Dios respondió a ese intento dispersando a las naciones al confundir las lenguas. A seguir, en el capítulo 12, es cuando Dios llama a Abraham. Mientras Babel intentaba alcanzar el cielo desde la tierra, Abraham recibió una promesa que venía del cielo y que solo Dios podía cumplir. Al igual que en Génesis 3, donde vemos que Dios rechaza los delantales de hojas y usa pieles de un animal inocente, en ese momento muestra una vez más que la redención no viene del poder humano, sino de la iniciativa de Dios. Observemos ahora otro detalle importante sobre Babel. El episodio que se narra en Génesis 11 sobre la pretensión de construir la Torre de Babel es también la narrativa del primer intento humano colectivo de crear una religión. Como explicamos en vídeos anteriores en este canal, Dios nunca inventó una religión. Toda religión aparta al ser humano de Dios y toda religión busca trascender y salvarse por medios humanos. En las naciones paganas se creía que el poder venía de un sistema político, religioso o la asociación de ambos. Podemos verlo, por ejemplo, en Egipto, donde la supuesta bendición venía de Faraón. También en Babilonia, cuya supuesta bendición venía del imperio y su Dios nacional. En Canaán se creía que la bendición provenía de cultos a falsos dioses nacionales. Por lo tanto, el concepto de que bendecir a una nación o sistema religioso trae bendición divina es un concepto puramente pagano y por lo tanto contrario a la Biblia.
Hablemos ahora de la misión de Israel. Al levantar un linaje a partir de Abraham, vemos que el pueblo de Israel recibió un llamado que consistía, según Isaías 49, en ser luz a las naciones. El propósito era manifestar a Dios al mundo pagano y anunciar la salvación por medio del Mesías. Infelizmente, Israel dejó corromper su llamado como nación, aun después de que Dios les entregara la tierra y cumpliera completamente sus promesas a Israel, como relata Josué. Israel no fue fiel. Varios profetas detallan cómo el pueblo traicionó el pacto por idolatría, corrupción e injusticia social. Por eso Dios permitió invasiones, exilios, destrucción del reino y del templo. Dios entonces anuncia que habría un nuevo pacto que permitiría cumplir el propósito original. Ese pacto se inició con la Iglesia, que nació del sacrificio del Mesías consumado en la cruz. Acordémonos que la Iglesia se caracteriza por ser un conjunto de creyentes, sean o no biológicamente descendientes de Abraham. Por lo tanto, la pertenencia al pueblo de Dios nunca fue automática, sino que siempre estuvo vinculada a honrar el pacto. Hablemos un poco más sobre quién es realmente hijo de Abraham. El Nuevo Testamento es muy claro en ese punto. Jesús dijo a algunos judíos que le interpelaban: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso está en Juan 8:39. Pablo añade algo importante en Romanos 9. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto especifica que la verdadera identidad del pueblo de Dios no depende de la descendencia biológica, sino de la fe. Por eso Gálatas 3 concluye: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiere eso decir que la Iglesia ha reemplazado a Israel biológicamente descendiente de Abraham? Claro que no. La descendencia biológica es la que es y nadie la puede cambiar. ¿Ha sustituido la Iglesia lo que se ha dado en llamar el Israel espiritual? Claro que no. Como venimos estudiando, la Iglesia está compuesta por los que creen en Cristo por fe, como hizo Abraham. Creer es lo mismo para los que son descendientes biológicos de Abraham y los que no lo son. Cualquiera puede decidir creer o no, según decida, y así recibirá o no la salvación y vida eterna. En otras palabras, cualquiera puede dar valor al pacto que Dios hizo con Abraham y recibir la bendición, o no darle valor e ir a la condenación eterna. Eso es así para israelitas o no israelitas biológicos. Consideremos ahora el olivo del que habla Pablo. En Romanos 11, Pablo utiliza la imagen de un olivo que es el testimonio del pacto de redención de Dios en la tierra. Algunas ramas fueron desgajadas por incredulidad y otras fueron injertadas por haber creído, pero siempre se trata del mismo árbol, los que dan testimonio de Dios. No hay dos pueblos de Dios distintos. Los israelitas desgajados porque no creyeron en el Mesías pueden ser injertados nuevamente si creen. Por lo tanto, la pertenencia al pueblo de Dios depende de la fe en el Mesías y no de la etnia. Hablemos ahora de las interpretaciones modernas de Génesis 12:3. En tiempos recientes se popularizó una interpretación de ese versículo que distorsiona la verdad bíblica. Se empezó a enseñar que hay dos pueblos, Israel e Iglesia, y que ésta debe apoyar el Estado moderno de Israel para recibir bendición por el mero hecho de que digan que son judíos. En ese punto es importante recordar lo que se habló en un vídeo anterior sobre cómo el sistema religioso talmúdico cambió el requisito para considerar a alguien como judío. Así que eso trajo una avalancha de personas que dicen ser judías, pero que no lo son, tal como habló el Señor Jesús en la revelación de Apocalipsis. Según esa idea moderna, bendecir a Israel equivale a apoyar su proyecto político o geopolítico. Jamás cuestionar nada de lo que hacen o dicen, no interferir en sus sentimientos predicándoles que Jesús es el Mesías, e incluso en algunos casos adoptando algo de su vocabulario y vestimenta. Otros defienden que bendecir a Israel es hacer turismo o comprar productos de allí para fomentar su economía. Si se quiere hacer eso, cada uno es libre de hacerlo. Pero lo que no es bíblico hacer es justificarlo como que se hace por la motivación de bendecir a Israel, como dice Génesis 12:3, ya que no tiene nada que ver. La cuestión de la crítica a lo que hace el Estado de Israel o individuos debería ser pasada por el mismo filtro de la crítica a cualquier otra nación o persona.
Es decir, para que un cristiano juzgue algo, debe pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Si algo infringe sus principios, está mal, por mucho que lo haga una persona que se dice judía. Si alguien hace algo que está bien, se debe reconocer así, aunque esa persona no sea judía. Esa interpretación moderna plantea varios problemas bíblicos y vamos a destacar dos. Primero, el texto de Génesis 12:3 habla de Abraham, un hombre gentil, y del pacto con ese hombre. No habla de un estado político religioso compuesto por personas que dicen ser judías, pero que no sabemos si realmente lo son. Segundo aspecto, porque el Nuevo Testamento explica claramente que la bendición prometida se cumple en el Mesías. Emitir una opinión distinta al Estado de Israel no es antisemitismo ni es odiar y maldecir a los descendientes biológicos de Abraham. Consideremos un poco el tema del Israel moderno como cumplimiento profético. Algunos dicen que la creación del Estado de Israel en 1948 es el cumplimiento de las profecías. Presta atención porque lo que viene es desafiante para los que están atrapados en esa falsa interpretación de Génesis 12:3. Las profecías sobre la restauración de Israel en el Antiguo Testamento están vinculadas al regreso del pueblo tras el exilio y, en último término, al establecimiento del reino del Mesías. El Nuevo Testamento muestra que el cumplimiento pleno de esas promesas se encuentra en Cristo y en el pueblo que cree en Él. Reducir esas promesas a un acontecimiento político moderno ignora el desarrollo completo de la revelación bíblica. Aquí hay una reflexión que demanda más profundidad de análisis, pero vamos a hacer algunas consideraciones iniciales. ¿Es el moderno Estado de Israel respaldado por Dios, siendo que ha sido fundado por intereses de los que impulsan el gobierno del Anticristo y cuyas ansias siempre han sido dominar el mundo? Esto lleva a otra cuestión que debería preocupar a todo el que dice amar a Israel. Digamos que el moderno Estado de Israel no está respaldado por Dios porque es producto de los intereses de los que procuran levantar el gobierno del Anticristo. Si eso es así, podríamos aventurarnos a pensar que ese Estado no tiene el respaldo divino. Si no lo tiene y está llevando a cabo acciones bélicas de un calado nunca visto, ¿podrían los judíos verdaderos tener la seguridad de que Dios los respaldará cuando las cosas se pongan realmente feas? ¿A quién respaldaría Dios y salvaría de la extinción? ¿Al Estado o al remanente fiel? Esto requiere un vídeo posterior bastante profundo. A falta de poder hacer en este momento mayores consideraciones y pesquisar mucho más, no es prudente aventurarnos a cantar victoria y a actuar en la certeza de que Israel, es decir, todo lo que se denomina Israel hoy día, será defendido por el Señor sin importar lo que haga a la humanidad. ¿No hay ahí un peligro grande escondido para ese remanente fiel, peligro del que todos los descendientes de Abraham por la fe debiéramos alertarlos? Quédate con estas consideraciones porque ahondaremos en ellas en un próximo vídeo. Hablemos un poco del papel de los modernos judaizantes. En variados grados, los adeptos del movimiento de las raíces hebreas tratan de convencer a los cristianos de cosas bastante aberrantes a la luz de las consideraciones que hemos hecho. Algunos enseñan que la Iglesia realmente no existe y que si una persona quiere ser salva, deberá ser injertada en Israel, lo que según ellos significa volver a prácticas del Antiguo Testamento que la misma Biblia dice que son sombra de lo que había de venir. Muchos, justificándose con ese argumento sin fundamento bíblico, incluso llevan a sus adeptos a comunicarse con un vocabulario extraño, mezclado con algunas palabras en hebreo, usando atuendo religioso del sistema talmúdico y adoptando fiestas que no son bíblicas, como la de Hanukkah, Rosh Hashanah y Purim, mezcladas con las fiestas bíblicas. ¿Por qué en estos vídeos venimos insistiendo sobre este movimiento? Porque hay millones de personas que creían en Cristo, pero se han desligado de la fe, cayendo de la gracia, como explica detalladamente Pablo en Gálatas 3 y 5. El apóstol dice dos cosas importantes al calificar a esas personas. Son insensatos y han sido fascinados para no obedecer la verdad. La palabra fascinar significa engañar, alucinar, ofuscar, atraer irresistiblemente. El diccionario también la define como hacer mal de ojo o maldecir. Es decir, todo el que vuelve a la ley que el Mesías ya cumplió
está bajo un embrujo que lo atrapa en maldición, porque se ha desligado del Mesías, que es el fin del pacto de Génesis 12:3. Esa gente ya no es capaz de obedecer la verdad y se ha sometido a un espíritu engañoso que llega a negar a Cristo, porque los lleva a sustituir el sacrificio de la cruz por el esfuerzo personal religioso de intentar cumplir la ley. En conclusión, la promesa hecha a Abraham no era un principio cultural, étnico, político o geopolítico. Era el anuncio de la redención de la humanidad que vendría por medio de su descendiente, el Mesías. Bendecir a Abraham significa alinearse con ese plan de Dios, y ese plan se cumple plenamente en Jesucristo. Por tanto, la verdadera bendición prometida en Génesis 12 no depende de apoyar estructuras humanas de poder, depende de creer por fe al Mesías Jesucristo, que vino del linaje de Abraham y que trae salvación a todas las naciones. A la luz de todo lo considerado, se puede entender mejor la profundidad de este pasaje. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por medio de escritos antiguos podemos comprobar que durante siglos la Iglesia interpretó correctamente este pasaje. Pero hubo un punto de la historia reciente de los que se identifican como cristianos, en el que se le dio un vuelco al significado de ese versículo. Eso trajo una teología que ha dado un importante soporte a las aspiraciones de los que construyen el gobierno del anticristo. Esa teología distorsionada ha trasladado la bendición del pacto de Dios con Abraham al concepto pagano de la bendición por apoyar a un sistema religioso y político. Todas estas consideraciones no son un ataque al pueblo que desciende realmente de Abraham, sino todo lo contrario. Acordémonos que la verdad nos hace libres y conocer la verdad sobre estos asuntos liberará a mucha gente de cadenas de engaño, incluido el pueblo de Israel. Suscríbete para ser avisado de las siguientes publicaciones. Sigue nuestras publicaciones en Telegram para no perderte nada.